En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 22 de noviembre de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos todos los viernes al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo muy cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros grandes amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado. Francisco Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo está usted en este 22 de noviembre? Recalco, noviembre de 2022. Hola Mario, hola Enzo, auditores, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también Radio Portales por permitirnos estar en este espacio. Oye, se nos fue el año ya, po. Ya esta cuestión ya estamos ya estamos en los descuentos. No nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar de cabeza en la Navidad. Mi señora hace unos turrones con unas recetas españolas muy ricas. Ay, Ya qué nos bueno, vamos a ver a la cocina, qué rico. ¿cómo se llama? Ya. Ya inundada de todas estas cosas ya. No, ya mucho avanzado el año. Oh, la Navidad ya prácticamente llegó. Sí. Sí. Luego vamos a estar pensando, bueno, ¿en qué se comienza? Bueno, O sea, ya no, o sea, ¿cómo se llama? Los supermercados, los malls ya están con el tema de la Navidad. Próximo paso es los uniformes escolares, po. eso, los uniformes escolares, los uniformes Claro, escolares. no nos damos ni No, cuenta y pasamos de la Navidad a los uniformes escolares. hace rato que estamos ya con la Navidad, pues nos están recordando que viene el Din Don Dan. Ya, Francisco, bueno, tenemos un programa bien interesante el día de hoy. Partamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 17 de noviembre de 1818. A las 11 de la mañana recala a Valparaíso la escuadra de Manuel Blanco Encalada. Como resultado de su primera salida, trae consigo a la fragata española Reina María Isabel, capturada en Talcahuano, y los demás transportes del convoy español apresado en la isla Santa María. Como reconocimiento a este triunfo, los oficiales de la escuadra recibieron un brazalete con el lema: el primer ensayo les dio el dominio del mar. Recordemos que a principios de octubre la escuadra había zarpado de Valparaíso al sur, porque estaba la información de este convoy con la fragata Reina María Isabel, que venían a reforzar las tropas españolas
como un intento de ¿cómo se llama? Recuperar el control del país y de este sector de América. Y Chile ya tenía su escuadra, Blanco Encalada zarpó con la escuadra y tuvo un tremendo triunfo en contra de los españoles. De ahí venía este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar, que lo dijo Bernardo Higgins, refiriéndose a que no nos podíamos quedar sentados en la playa esperando que llegaran los españoles, había que salir a buscarlos al mar, así se hizo y hubo pero un tremendo éxito. 19 de noviembre de 1842 se funda la Universidad de Chile. La ley estableció que la universidad sería responsable de la enseñanza y cultivo de las letras y ciencias en Chile. Estaría compuesta por 5 facultades: filosofía y humanidades, ciencias matemáticas y físicas, medicina, leyes y ciencias políticas y teología. El patrono de la universidad sería el presidente de la República y el vicepatrono el ministro de Instrucción Pública, o sea, el actual ministro de Educación. Llamada la Casa de Bello porque su primer rector fue don Andrés Bello. La Universidad de Chile es la más antigua del país y ha sido un protagonista de la historia de nuestro Chile. 18 de noviembre de 1879, plena Guerra del Pacífico. Es capturada la corbeta peruana Pilcomayo. Tras darle caza con su poderosa artillería, el Blanco Encalada, comandado por el almirante Galvarino Riveros, hace prisionero a su comandante, capitán de navío Carlos Ferreiros, y al capitán de corbeta Octavio Freire, además de todo el cuerpo de oficiales y tripulantes, en total 167 individuos. 21 de noviembre de 1953, ayer. Para nosotros, Mario, ¿no es cierto? 21 de noviembre de 1953, ayer. Yo ya existía ya. Se realiza con éxito una comunicación radial entre la población naval instalada en la isla Navarino y la ciudad de Punta Arenas. Se considera esto como la fecha oficial de fundación de Puerto Luisa, actual Puerto Williams. En 1956 se cambia su denominación de Puerto Luisa a Puerto Williams en honor del capitán de fragata John Williams Wilson, Juan Guillermos, quien al mando de la goleta Ancud tomó posesión del estrecho de Magallanes el 21 de septiembre de 1843. En febrero de 1975, en la ciudad más austral del mundo, será instalada la radioemisora Cabo de Hornos. Lo hemos comentado otras veces, Mario, John Williams se hacía llamar Juan Guillermo, probablemente algo para españolizar, ¿no es cierto?, su nombre, pero la verdad también es que él, según he leído de relatos de la misma familia, venía arrancando, se venía ocultando de un mal amor en Inglaterra. Así es. Era más difícil encontrar a Juan Guillermo que a John Williams. De John Williams, efectivamente. Claro. 17 de noviembre de 1991 es inaugurado el faro monumental Cabo de Hornos, perteneciente a la red de faros de Chile y Patrimonio Nacional. Se localiza en el extremo sureste de la isla Hornos, isla chilena, en el sector conocido como Punta Espolón, a una altitud de 57 metros sobre el nivel del mar. En su instalación es utilizada una estructura metálica construida en el año 1900 por la firma Lever Murphy, aquí en Valparaíso, que hasta 1987 sirvió como faro en San Antonio. He estado ahí en ese faro en el Cabo de Hornos. La verdad es que los buques de pasajeros, todos los que vienen para esas horas, quieren pasar por el Cabo de Hornos porque es un emblema de la navegación, es un emblema de la época de los veleros que no pasaban por el Estrecho de Magallanes, sino que pasaban por el Mar del Drake. Muchos quedaron ensartados ahí en las rocas, en las islas. Antiguamente las cartas de navegación mostraban los naufragios. Y ahí, y en la entrada del Estrecho de Magallanes también, había una concentración de buques hundidos tremenda. Yo creo que borraron el naufragio de las cartas de navegación para no asustar a los marinos que venían llegando. 18 de noviembre, Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus trabajadores. La misión de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile es contribuir a hacer de Chile una sociedad con memoria, capaz de apreciar las más diversas expresiones artísticas y culturales. Es por ello que se establece esta fecha del año 2003 para conmemoración de la dirección y sus trabajadores. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. La Organización de Naciones Unidas aprobó en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño. Luego, en 1989, se logra acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este día es para fomentar la fraternidad entre los niños del mundo y promover su bienestar. Dentro de las cosas que establece esto de los derechos del niño, es, tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos. Y eso estableció todo este tema de la trazabilidad, todo esto de la inseminación artificial, tenía que estar identificado el padre. Y de hecho hay niños que han nacido por inseminación artificial y por alguna razón han querido recurrir a sus padres biológicos y el sistema funciona. Encuentran a sus padres biológicos, ya sea porque los padres adoptivos no los están apoyando o simplemente porque quieren conocerlos. 22 de noviembre, Día Nacional de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos. El año 1944 se crea la primera escuela de educación parvularia en la Universidad de Chile. 22 de noviembre, Día Nacional del Fonoaudiólogo. El año 74, las autoridades de la Universidad de Chile firmaron el decreto que permite la continuación ininterrumpida de la carrera de fonoaudiología. Oye, uno de los fonoaudiólogos, que total no voy al fonoaudiólogo. Hay personas que tienen problemas de adicción y la verdad es que el fonoaudiólogo Bien, es una tremenda solución. Y uno puede ver de repente familias que no llevan a sus hijos al fonoaudiólogo y que tienen problemas para toda la vida, y otros que sí lo llevaron y los problemas que tuvieron en la infancia quedan completamente superados. Toda esta es cuestión verdad, de los gogos, el fonoaudiólogo saca los gogos. El es gogo es verdad. porque el papá no lo llevó al fonoaudiólogo nomás. Y muchas otras fallas en la adicción. Sí, Eso, todavía me Mario. acuerdo, yo todavía me acuerdo, el señor Paleo, fonoaudiólogo que atendió a mi hijo cuando era chiquitito, tenía 6 años y lo atendió prácticamente por 2 años, justamente, el señor Paleo, muy recordado y querido señor Paleo. Claro, y realmente es una profesión muy silenciosa, Es muy verdad. quita de bulla, pero que hace una tremenda labor, ¿cómo se llama? Que yo creo que no es apreciada en toda su magnitud. Eso, Mario. ¿Estamos listos? Oh, Estamos listos. vaya, vaya. Ya, vamos entonces con el primer tema de nuestra pauta y retomamos el día de hoy, Francisco, las historias de Valparaíso. Y el día de hoy, la historia que traemos para comentar y conversar con nuestros editores son los cementerios de Valparaíso. ¿Y por qué digo cementerios de Valparaíso? Nosotros tenemos en Valparaíso, nuestro puerto de Valparaíso, 4 cementerios. El cementerio número 1, número 2, número 3 y el cementerio de disidentes. ¿Y por qué vamos a hablar en conjunto de los cementerios de estos cuatro? Porque los cuatro están íntimamente relacionados históricamente. Eh, para esta, eh, para esta crónica hemos tomado como referencia básicamente el Consejo la información que hemos obtenido desde el Consejo de Monumentos Nacionales y también una información que está en la página web Internet Archive. Bien, los 3 cementerios más antiguos de Valparaíso tienen una ubicación privilegiada, en terrenos casi planos a 30 metros sobre el nivel del mar y dominando con la vista parte de la ciudad y el horizonte. Nos referimos al Cerro Panteón, vista que se estropeó con la construcción del edificio de la ex cooperativa vitalicia, que está ahí en la Plaza Aníbal Pinto, ese gran edificio que fue el edificio más grande de Chile por muchos años. En 1825, cuando se instaló el primero de ellos, la ciudad estaba lejos entre las plazas Aduana y Echaurren, y la que después se llamaría Sotomayor. Sus habitantes no superaban las 15.000 almas. Para los cementerios se necesitaba un lugar llano y alto que los preservara de los aluviones que eran habituales en los faldeos, quebradas y plan de la ciudad. La meseta elegida estaba completamente deshabitada y no costó nada nombrarla. Inicialmente se le llamó Cerro del Cementerio, muy ad hoc, para luego ser nombrado como el Cerro Panteón, como lo conocemos todos actualmente. Claro, Panteón le da como un toque creo que Panteón es griego, romano por ahí, pero le Sí, da un toque más como antiguo, digamos. sí, así es, más elegante inclusive, ¿no? Sí. Claro, claro. La Pero fundación, muy creativo, perdona, muy creativo lo llamarle Cerro del Cementerio, la sí, han claro, pensado mucho rato para ver qué nombre ponerle. así es. La fundación de Camposantos Públicos fue una política de Estado impulsada por don Bernardo O'Higgins. Estábamos recién hablando de don Bernardo. Don Bernardo se repite, pero a cada rato en nuestra historia.
que creó el primer camposanto en Santiago en 1821. Se fundamentó en nuevos conocimientos sobre salud pública, luego de una epidemia mundial de peste bubónica. Desde ese momento, la sepultura dentro del área urbana fue prohibida y se llevó a la periferia. ¿Dónde eran sepultados los habitantes de la ciudad antes de estas disposiciones? Bueno, ellos eran sepultados junto a las iglesias o los conventos, que había 4 en Valparaíso en ese entonces, y al costado de la iglesia de la Matriz. Recordemos que lo vemos nosotros, bueno, ahora nosotros en realidad no tenemos esa situación, pero cuando vemos estas películas, que particularmente europeas, se ven estas iglesias muy antiguas que tienen justamente un cementerio al lado. Era lo que hacía. Los cementerios, los únicos cementerios que habían estaban junto a las iglesias o conventos donde había una agrupación religiosa. En cada una había un terreno destinado a dar sepultura en una zanja común que se iba tapando de tierra a medida que se llenaba, hasta copar el terreno. Así fueron los entierros durante todo el periodo colonial. Solo personajes singulares lograban criptas bajo el altar de algunas iglesias. Otros pocos obtenían un cenotafio, un cenotafio, perdón, o placa recordatoria en la pared de algún templo, sin ninguna relación entre el cuerpo y el distintivo que recordaba al difunto, entre paréntesis. Y los más desposeídos simplemente eran sepultados en quebradas deshabitadas, en los cerros, en el caso de Valparaíso, o a veces, ojo con esto, eran abandonados en la vía pública para que otro se encargara del cuerpo. Así de triste era la situación. La administración de los camposantos públicos fue municipal, sin relación con orden religiosa alguna. Sin embargo, en Valparaíso presentó un hecho singular. El desarrollo económico comenzaba a ser impulsado por una pléyada de inmigrantes provenientes de Inglaterra, Norteamérica, Alemania y Francia, de los cuales muchos eran agnósticos o de creencias protestantes. La ley vigente en ese entonces vinculaba estrechamente al Estado con la Iglesia Católica. Recordemos, ¿no es cierto?, que hubo esta paridad que había entre Iglesia y Estado. Y el único credo autorizado, perdón, en la Iglesia Católica, que era el único credo autorizado en el país. Entonces, en los nuevos cementerios públicos no podían ser sepultados creyentes de otras religiones. Fueron las autoridades diplomáticas inglesas de la época quienes lograron comprar el terreno inmediatamente al cementerio número 1. Bueno, y ahí está entonces la estrecha relación que hay con los cementerios, con el cementerio número 1, con el cementerio de disidentes, del cual vamos a hablar un poquito después. Ya. Durante 1883, perdón, en 1883, durante el gobierno de don Domingo Santamaría, se aprobó la ley de cementerios laicos, que prohibía el entierro en las iglesias y permitía que se enterrara a cualquier persona de cualquier creencia religiosa. O sea, estamos hablando, vamos a ver ahora que, bueno, ya lo decimos, que en 1825 se creó el primer cementerio, el cementerio número 1, que vamos a hablar enseguida, y en 1883 recién la ley obligó a los cementerios a recibir a cualquier persona, a una persona a cualquier persona de cualquier crédito. Oye, lo cual es una locura, porque el cementerio está más relacionado con la parte de salud pública que con las creencias religiosas. Y sin embargo, aquí el tema está vinculado a la creencia religiosa, ¿ya? Pero la verdad, lo importante del cementerio es la salud pública. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora específicamente del cementerio número 1, o Cementerio General de Valparaíso. Nadie lo conoce como cementerio general, a todo el mundo, todos lo conocemos como cementerio número 1, simplemente. Ubicado en el Cerro Panteón, antiguamente llamado Cerro del Cementerio, como dijimos, de Valparaíso, es un ejemplo de los cambios experimentados por el ámbito funerario durante este periodo. Por un lado, su emplazamiento no es casual, ya que era un requisito que los cementerios se establecieran fuera de la ciudad para evitar problemas sanitarios, como también lo dijimos recién. Por otra parte, desde su fundación en 1825, había acogido exclusivamente población católica, situación que cambia, como dijimos también recién, en 1883 con la promulgación de la Ley de Cementerios Laicos. El acceso al cementerio, al frente de la entrada al cementerio de disidentes, está compuesto por un atrio cubierto de estilo neoclásico, rodeado de columnas dóricas, obra del arquitecto suizo Augusto Geiger,
y posee un gran plano mural en donde se señala la ubicación de las personalidades más importantes sepultadas en ese lugar. Al lado derecho del atrio se ubica la réplica de la Pietà de Miguel Ángel, traída directamente desde Italia. Posee mausoleos y tumbas de diferentes estilos, cuya alta relevancia arquitectónica da cuenta de la historia de las familias más pudientes de la época de esplendor del puerto. Es un referente en cuanto a expresiones escultóricas e iconográficas. Todos estos atributos contribuyeron a que en el año 2005, por decreto exento número 1797, del 28 de noviembre de ese año, el cementerio número 1 fuese declarado Monumento Histórico Nacional. En este cementerio número 1 está el mausoleo de los Bauriza, del cual de esta familia destaca don cierto don Pascual Bauriza, recordado principalmente por haber legado su colección de pintura europea a Valparaíso y su casa, ¿no es cierto? Que está, está el Palacio Bauriza, está el museo, ¿cómo se llama? Ah, el Museo Ahí de Arte, arriba del... sí, sí, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso. También se encuentra sepultado en ese cementerio el fundador de Viña del Mar, don José Francisco Vergara, el almirante Goñi, la señora Carmela Chacón de Prat, viuda de nuestro héroe de Iquique, y, entre otros grandes personajes, el periodista y dibujante don Renzo Pequenino Lucas. Luego del terremoto de 1906, la capilla del cementerio, que había sido construida en 1835, y el mausoleo que guardaba el corazón de Diego Portales, fueron destruidos, por lo que el corazón de don Diego Portales fue trasladado hasta la Catedral de Santiago. El cementerio número 2, vamos a hablar ahora. El cementerio número 2 de Valparaíso se fundó en el año 1845, 20 años después que el cementerio número 1, a partir de la necesidad de ampliar, obviamente, la necrópolis de la ciudad. Comenzó como una fosa común ubicada en terrenos adquiridos en 1840 por la municipalidad en la quebrada Elías, en el Cerro Panteón. Su fundación estuvo acompañada de un inédito reglamento de sepulturas a perpetuidad, el cual se convirtió en la base para el funcionamiento de futuros recintos funerarios. Mira, desde 1845. Ahí nació las sepulturas a perpetuidad. Dentro de sus valores arquitectónicos destacan su imponente acceso principal de estilo neoclásico sostenido por columnas dóricas, construido en la segunda década del siglo XX por el arquitecto suizo, también por don Augusto Geiger, quien también proyectó el pórtico del cementerio número 1. Cuenta con mausoleos y tumbas de diferentes estilos, cuya alta relevancia arquitectónica da cuenta de la historia de las familias más pudientes de la época de esplendor del puerto. Bueno, en el cementerio número 2 descansan los restos de don Fernando Rioja, industrial del tabaco. Ahí también se encuentra la tumba de don Enrique de Formes, quien ayudó a reconstruir el Hospital San Juan de Dios tras el terremoto de 1906, además de financiar al Cuerpo de Bomberos, a la Fundación Gota de Leche y a la Sociedad de Instrucción Primaria. Un gran filántropo. Los restos de los hermanos Clark, que son los que contribuyeron a la construcción de los ferrocarriles en Chile, y particularmente del ferrocarril Chile-Argentina, que atraviesa los Andes. Está sepultado también el doctor y filántropo don Carlos Van Buren. El año 2005, por el mismo decreto que nombró al cementerio número 1, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Vamos ahora con el cementerio de disidentes. Ubicado frente al cementerio número 1 y a un costado de la antigua cárcel pública de la ciudad, ahora Parque Cultural de Valparaíso, los extranjeros no católicos eran sepultados en los acantilados del Cerro Playa Ancha o en el fuerte del Cerro Cordillera. Y es así como en 1823 el cónsul británico don George Seymour, con la ayuda del intendente don Roberto Simpson, compraron un terreno al costado de la cárcel para construir un cementerio especial para los disidentes, que comenzó a funcionar en 1925. Este cementerio muestra un paisaje radicalmente diferente. Sus mausoleos son casi a ras de tierra, con alturas no superiores a los de una mesa, salvo algunas esculturas o pirámides masónicas. Contemporáneo al cementerio vecino, al sea, al número 1, es expresión de una cultura diferente.
en un recorrido entre, perdón, es un recorrido entre hombres de origen sajón, donde también hay próceres nacionales y porteños. Casi a la entrada está el mausoleo de los caídos en un hecho singular. En 1814, en plena guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, la fragata norteamericana Essex fue atacada por los poderosos barcos británicos Pever y Cherov, que, no respetando la neutralidad chilena, lo hundieron dentro de la bahía. Murieron más de 40 norteamericanos, que, por ser protestantes, fueron sepultados entonces en el faldeo de un cerro. Cuando en 1827 perdón, en 1825 se fundó el cementerio, sus restos fueron trasladados y sepultados en un mausoleo de mármol. Por eso que cada vez que una nave norteamericana visita Valparaíso, sus tripulantes suben al cementerio de los disidentes a rendirle los honores correspondientes. En ese cementerio encontramos la tumba de la familia Mackay y los Huque, dos familias inglesas, una y alemana la otra, que se dedicaron al comercio de las galletas. Muy conocidos, ¿no es cierto? Mackay y Huque. La tumba del reverendo David Trumbull, fundador de la iglesia y colegio presbiteriano. El almirante Roberto Simpson, prócer nuestro, de la Marina. Y el capitán fundador del cuerpo de voluntarios de los botes de salvavidas de Valparaíso, don Olaf Christiansen, entre otros personajes. También por el mismo decreto 2005 fue declarado Monumento Histórico de Chile. Y por último, muy cortito, el cementerio número 3. Con el correr del tiempo nuevamente se hace necesaria la búsqueda de espacio vital. La creación del cementerio número 3 fue en 1887, varios años después. Esta vez en las lejanías de Playa Ancha. Claro, porque la ciudad había ido avanzando, entonces buscó un lugar alejado de la ciudad. ¿Dónde? Playa Ancha en esa época. Supone el anhelo de una solución final para el problema. Ojo, me refiero a que estuviese alejado del centro de la ciudad, una solución final para el problema. Es por mucho el más grande, no solo de Valparaíso, sino de toda la quinta región, y sugiere un modelo a escala de la ciudad misma. Es que posee una privilegiada vista de la bahía, pero también desnivel en terreno como una clara alegoría a los cerros y al plan. A esta idea contribuye el hecho de que los grandes mausoleos de sus más prominentes ocupantes se ubican cerca de la entrada principal, en la parte más plana, mientras que los nichos más modestos, los levantados por organizaciones comunitarias y las sepulturas temporales, se ubican en los terrenos más altos o más ponientes del Camposanto. Esta diversidad lo hace digno de una visita. Por varios años, posee variados tipos de sepultura, desde nichos a mausoleos. Algunos albergan colonias de inmigrantes e instituciones como el mausoleo alemán, el mausoleo de Azofar, por ejemplo, o el de los integrantes del plantel campeón de Santiago Wanderers, en 1968. Hoy, Para cerrar, yo sé que estamos pasados con el tiempo, pero un solo comentario. A mí periódicamente me llaman por teléfono del cementerio Parque del Mar para ofrecerme un terrenito. Oiga, compre claro, un terrenito aquí, nos están quedando los últimos, qué sé lo extra. La última vez, que fue la semana pasada, no me llamaron para ofrecerme un terrenito, me llamaron para ofrecerme los servicios del crematorio. Hay un cambio radical cultural respecto, ¿enterramos o cremamos? Y como te digo, la última oferta que me hicieron fue porque estaban expandiendo el crematorio, tenían más, ¿cómo se llaman? ¿Usinas? No, no se llaman usinas. Pero bueno, más lugares para quemar. Porque hay mucha gente ya que no está optando por el entierro, sino que la cremación. programación, ¿verdad? Sí, ya. Vamos entonces a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en su casa, en su trabajo o a esta hora del día de regreso del trabajo a la casa. Y también agradecemos a nuestro oficiador, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos entonces de inmediato con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Críticas del oficialismo por el caso Monsalve. No nos habíamos referido nosotros con Francisco al caso Monsalve, pero yo creo que es importante referirnos a este caso el día de hoy por una situación o un hecho bastante particular. Bueno, a ver, la verdad las cosas es que
ya inclusive la misma coalición de gobierno, partidos políticos, parlamentarios, senadores, diputados de la misma coalición de gobierno, ya están hartas de este tema del caso Monsalve y están pidiéndole a la moneda que transparente la situación. O sea, que definitivamente haga un mea culpa, ¿no es cierto? Y reconozca que se manejó mal el tema. Eh, o sea, esto de que el presidente haya esperado 36 horas. Recuerden que el caso se sabe. El presidente se enteró el día martes de la situación del ex subsecretario. Y recién el día jueves a mediodía, recién el jueves a mediodía, dejó su cargo, señor Gonzalo. Entonces, eh, continuó siendo autoridad de gobierno, continuó siendo subsecretario, haciendo uso de sus prerrogativas, sus garantías, haciendo uso de los recursos del Estado, eh, asistiendo a reuniones importantes como autoridad de gobierno. Bueno, eh, a ver, bueno, hay varias declaraciones. El día de ayer hubo varias declaraciones de políticos a este respecto, pero todos hacen referencia a cómo se ha dañado la imagen del gobierno, a que esto de que el gobierno, pues, que el gobierno no tome alguna acción mayor o no haga una declaración, ¿no es cierto?, diciendo, ¿sabes que nos equivocamos? Mantiene el tema presente en la moneda, pero, Francisco, me llama la atención que ninguno ha hecho referencia a las víctimas. O sea, esto sí se ha manifestado, yo creo que está bien, por supuesto que se han manifestado correctamente en contra de cómo el gobierno ha manejado el tema, pero por un interés político, porque el tema salga de la moneda, porque deje de estar en los medios, porque deje de haber daño para el gobierno y por supuesto su coalición, pero nadie ha dicho, presidente, usted reconozca que se equivocó, ¿no es cierto? Y aquí hay una víctima que fue dañada por las acciones del gobierno. Eso, por eso, insisto, no nos queríamos referir a este tema de Monsalve, pero lo hacemos en este minuto, o sea, lo hacemos hoy día exclusivamente por este hecho, porque el día de ayer, insisto, varias personeros de gobierno hicieron declaraciones diciendo ya, oye, ya basta con este tema, ya estamos hastiados del tema, porque no ha dejado de mantenerse en el ámbito público el tema. Pero, insisto, por interés político, no por interés de la víctima. Yo diría, Mario, que los congresistas ya están en modo elecciones. Ya están pensando en un año más. Entonces, ya como que se quieren desmarcar del gobierno y viene, para el gobierno viene una etapa muy crítica porque estos señores, lo que les interesa lo que interesa son los votos para ser reelectos y por lo tanto no tienen ningún problema en desmarcarse. Oye, y el otro punto es que el feminismo se decía que era una bandera de lucha de este gobierno, ¿no es cierto? Y el respeto a la mujer y toda esta cosa. Bueno, aquí queda súper demostrado que no era nada una bandera de lucha, era una bandera de conveniencia. ¿Ya? Les convenía decir que eran feministas. Oye, y esto de la bandera de lucha, la bandera de conveniencia, la bandera de lucha es lo que enarbolan, no, oye, nosotros estamos peleando por esto, este otro. La bandera de conveniencia es lo que se usa en la marina mercante para elegir una bandera. Por ejemplo, un país puede elegir como bandera de conveniencia a Panamá. No porque tengan algún cariño especial por Panamá, sino que porque Panamá les cobra menos impuestos y les conviene ser de Panamá. Bueno, aquí yo creo que aplica exactamente así. Lo que el Frente Amplio tiene no son banderas de lucha, son banderas de conveniencia. Les conviene ser feministas, les conviene el tema de la homosexualidad. Son banderas que les convienen, pero ellos en su foro interno, la bandera de los pobres, en su foro interno no les preocupa en absoluto los pobres, no les preocupa en absoluto las mujeres, no les preocupa en absoluto los homosexuales. Lo único que les preocupa es los votos que le pueden traer esa bandera. Por eso que yo digo, no son banderas de lucha, son banderas de conveniencia. Francisco, pero usted ha hecho una analogía, pero perfecta. Y eso lo comentamos, usted lo comentó la semana pasada, con ese tema, la diferencia entre la bandera del buque y no la bandera de conveniencia. Claro, efectivamente, yo creo que es una analogía perfecta, Francisco, perfecta la analogía. Efectivamente, ellos utilizan, lo hemos mencionado muchas veces, el Partido Comunista por muchos años
eh, eh, tuvo como bandera de conveniencia la lucha de clases, ¿no es cierto? Los ricos, los pobres, los capitalistas, los asalariados, este tema, ¿no es cierto? Esta lucha de clases. Como ya desapareció la lucha de clases, ya no hay ricos y pobres, o sea, perdón, en macro, en general. Ya no existe esa gran brecha. Ya no existe la pobreza extrema. Claro, no, y O no tenemos está ni tampoco. apareciendo, la están tratando de hacer aparecer, pero por un buen tiempo Chile la logró sacar. Y además que apareció la clase media. Entonces, la clase media, que es el colchón, la gente no sé qué está aspirando a un mejor, a un mayor desarrollo, a mayores logros. Entonces, ya se les acabó este tema de la lucha de clases. Entonces, abrazaron todas estas banderas, ¿no es cierto? El feminismo, la ideología de género, la causa mapuche, por ejemplo, también pues. Y todo, pero tal como usted dice, Francisco, insisto, perfecta la analogía, por conveniencia, es una bandera de conveniencia. Entonces, bueno, por eso que nos tenemos, ¿no es cierto?, diciéndole al gobierno, ya, pues gobierno, saque este tema de la primera plana de todos los periódicos, pero no porque hay una víctima detrás, sino que porque le está causando daño en lo político. Está causando daño en lo político. Claro, porque están mirando las próximas elecciones y eso les va a comprar. Oye, y otra cosa, Mario, estos temas que tienen alta connotación pública, o digamos en general alta connotación, siempre toman dos puntos o dos ribetes, dos formas de analizar o dos aspectos. Uno es el hecho propiamente tal, o sea, los hechos por los cuales se les acusa, en este caso al señor Monsalve, y en los cuales la justicia, al principio habían dudas, cómo no han actuado, pero la verdad es que aparentemente lo que estaban haciendo era buscar antecedentes, y la justicia está actuando, y quedan varias listas todavía por investigar, qué pasó con la plata, la plata las platas reservadas, qué pasó con el avión, por qué, pero la justicia está actuando. Y la otra lista es cómo reaccionó el ente involucrado en este tema, en este caso ni más ni menos que el gobierno y específicamente el presidente de la República. Y aquí el problema es ese, aquí el problema no es el delito que cometió el señor Monsalve, porque eso va por un camino que se ve bien. ¿Ya? O sea, la justicia, que es la que le corresponde, actúa correctamente. El problema aquí es la reacción política ante este hecho. Y esa Claro, reacción política claro. es la que ha sido mala, equivocada desde el primer día. Si ese día martes, cuando se supone que un día martes fue, ese día martes fue cuando el presidente supo que esto había ocurrido, hubiera sacado a este subsecretario del gobierno, hubiera dejado todo en manos de la justicia y hubiera declarado en favor de la víctima, nadie estaría hablando de esto. Estaríamos siguiendo a ver qué es lo que pasó, en qué está, etcétera. Pero el gobierno trató de apagar el incendio con benzina. Sí, así es. No, bueno, y aquí parten las teorías, porque que se hizo también por una conveniencia, porque se trató de ocultar, ¿no es cierto?, para que no afectara las elecciones que venían próximamente el 24 de noviembre. Entonces, perdón, el 24 de Sí, octubre. sí, El de 24 de octubre. octubre, claro. 24 de octubre. Bueno, bueno, ahí ya entramos ya a las especulaciones. Solamente recordar que CADEM, que nosotros, la encuesta que siempre hacemos referencia nosotros porque es semanal, ya hace días que no se refiere al tema, pero el 27 de octubre y 3 de noviembre, que fue la última vez que se refirió al tema, en esa época un 58% creía que hubo un intento de parte del gobierno de ocultar la noticia. Un 61% creía que el mandatario había sido poco transparente. Y, por ejemplo, un 76% desaprobaba en 3 de noviembre, 76% desaprobaba la forma en que el gobierno había gestionado la crisis. O sea, claramente aquí hay un perjuicio por el gobierno, pero un perjuicio gratuito. ¿Por qué? Porque actuó mal, trabajó mal, manejó mal el tema. Eh, ya, pues, vamos entonces con el próximo tema, Francisco, que Vamos. hemos titulado Presidente ataca nuevamente a los empresarios, hablando de la lucha de clase y de este afán de la izquierda, del Partido Comunista, porque estos muchachitos son hijos yo siempre digo que son hijos del Partido Comunista, de mantener a la sociedad en crisis, mantener a la sociedad tensionada. El presidente de la República nuevamente ataca a los empresarios. Eh, Ayer jueves,
En el evento Encuentro por Chile, el presidente de la República dijo lo siguiente. Dijo que los empresarios tenían un pesimismo ideológico, habló de que existía un pesimismo ideológico de los grandes empresarios. Esa fue la frase, pesimismo ideológico de los grandes empresarios. Y agregó, pasa algo muy bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa, ojo, con el término utilizado, significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero sí confía, el extranjero sí se confía en el país y sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Vuelvo a repetir, dijo que se había logrado aumentar en forma significativa la inversión extranjera. ¿En qué país vive el presidente, Francisco? ¿Dónde está la significativa inversión extranjera? Y nos vamos a referir enseguida porque está muy relacionado con el tema de la permisología. Nos vamos a referir enseguida. Pero ¿dónde está la gran inversión extranjera? Y por supuesto, y esto lo utiliza como cuña, ¿no es cierto?, para atacar a los empresarios chilenos. Dice que los empresarios chilenos, ¿no es cierto?, en el fondo no están haciendo su mejor esfuerzo para levantar Chile. El Bueno, presidente, igual como siempre ha sido, tiene un doble estándar, pero yo creo que tal vez es ingenuo en ese sentido. Él piensa que puede decir lo que quiera y por ser el presidente de la República se lo van a respetar. Recordemos, muy al inicio de su gobierno, yo creo que fue la primera gira que hizo, la primera vez que fue a algún país de visita a Europa. Él declaró allá en Europa, hizo una clase magistral y él declaró que parte de él quería, ¿cómo se llama?, destruir a los capitalistas, no quería, no quería a las inversiones, no quería a las empresas. ¿Ya? Y después claro, viene acá a reclamar de que no invierten, de que no le tienen confianza y los extranjeros sí le tienen confianza. Entonces, ¿cómo piensa él que alguien puede disociar lo que dijo con lo que está pidiendo después? Obviamente que hay una desconfianza absoluta. Si él y todo su equipo reconocen públicamente, y ni hablar de que fuéramos, como es que él dice, que se hace arqueología de las redes sociales, ni hablar de lo que dijeron antes de ser autoridades. Estamos hablando de lo que han dicho cuando ya habían asumido como autoridades de gobierno, ¿ya? Sus declaraciones son totalmente contrarias al desarrollo económico. Y no es que queramos un desarrollo económico, queremos un desarrollo económico porque el desarrollo social no viene gratis, el desarrollo social hay que financiarlo. Y el desarrollo social se financia con dinero, con un crecimiento económico del país. Y pero está archi lógico. demostrado en el año 2024 de que el desarrollo económico y el desarrollo social no vienen de la mano del Estado, vienen de la mano de todos los chilenos. Y especialmente de los pequeños empresarios, porque no son las grandes empresas las que sacan al país adelante, son miles de pequeñas empresas las que son capaces de empujar y hacer que nuestra economía surja, crear empleo y que cada uno sea capaz por sí solo de salir adelante. Francisco, y que sí que esto contaba bien interesante. Ojo con ese detalle. No recuerdo en este minuto el porcentaje, pero cuando él habla de los empresarios, porque cuando se habla de los empresarios, son los grandes empresarios. Si los grandes empresarios son una minoría, o sea, los que dan trabajo, mayoritariamente, no recuerdo ahora, pero anda por ahí por el horror del 80%. Los que dan trabajo son los pequeños y medianos empresarios, no son los grandes, Claro. no estos nombres rimbombantes que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Esta gente de estas familias, ¿no es cierto?, adineradas, no son ellos. Ellos Claro, el sí. taller de bicicleta, es el almacén de la esquina, Claro, es claro, el mini mercado, claro. es el gallo que da servicio, Claro. una pequeña que repara casa. Ahí está el empleo, ahí es donde está el Ahí está el empleo grueso. empleo, ¿sí? Ahí está mayoritariamente el empleo. Entonces, pero bueno, algunas respuestas porque por supuesto de inmediato reaccionaron diferentes entidades y gente relacionada, ¿no es cierto?, al empresariado. De respuestas que no siga sin nombre. Se le olvida que él y su gente del Frente Amplio y el Partido Comunista durante dos legislaturas negaron toda posibilidad de avance, generaron todo tipo de inseguridades. Me lleva a pensar que actitudes de este tipo, con mayor razón, uno no le puede creer en sus buenos propósitos. Es bien desolador haber escuchado las declaraciones del presidente. Otra declaración. Recientemente estuvimos inmersos en un proceso de cambios constitucionales profundos que contribuyeron a la inestabilidad y a la baja en la confianza.
lo cual se ha visto incrementado por la poca capacidad del gobierno para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía y que son tan relevantes como son la seguridad pública y la migración descontrolada. Algunas de las respuestas que le dije, y son respuestas que son totalmente lógicas, están apegadas a la realidad. Si estamos en la situación de crisis que estamos actualmente es porque eh, somos un país que no ha logrado estabilizarse, dar garantías de seguridad, dar garantías de estabilidad, dar garantías para que lleguen los capitales. Y no solamente, cuando digo la parte de seguridad, no solamente la seguridad en cuanto a la delincuencia, sino en cuanto a las reglas del juego. En cuanto a las reglas del juego. Entonces, por eso que a mí me llama mucho la atención cuando el presidente habla de que, vuelvo a repetir, dice, hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera. Yo sinceramente, no sé de dónde sacó esa cifra, porque yo por lo menos no he sabido de grandes inversiones extranjeras que estén llegando al país. Yo no lo sé, y dudo que así sea. Dudo que así sea. Bueno, y solo un detalle, un ejemplo. Me voy a adelantar un poquito al tema de la permisología, pero solo un detalle. Y esto lo sé porque yo escucho un programa de economía en una radio amiga, muy regularmente. Y por mucho tiempo han hecho un seguimiento a una situación, a un caso. Google tiene instalado un data center la comuna de Pudahuel, en Santiago. Bueno, ellos querían, ya hace bastante tiempo atrás, querían aumentar la capacidad del data center. Para aumentar la capacidad del data center se requiere agua, porque para poder, ¿cómo se llama? Enfriar los equipos, los sistemas de computación. Y primero les dijeron no, porque usted va a provocar una crisis, ni siquiera en Pudahuel, una crisis en Santiago, una crisis de agua. Imagínense, porque, ¿cuánta agua? No sé, son millones de litros de agua, así que un poco de agua necesitan para que circule la cuestión. El agua se hace recircular y la enfrían y todo esto. Claro, Pero es como el radiador de un auto. Yo me imagino que debe ser así. El radiador de un auto no consume agua, lógico, tiene agua ahí y la recircula y todo lo demás, pero no es que claro. esté consumiendo y botando agua. Claro, y por último, el agua, No, si es que recirculará, el agua volvería al río. Claro, pero bueno, les pararon el proyecto por eso. Dijeron ellos después, ya, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. No vamos a sacar agua de la red del sistema público. Hicimos estudios y sabemos que aquí abajo, a mucha profundidad, vamos a sacar agua. No, que iban a secar las napas, iban a dejar, ¿no es cierto? Iban a eliminar el regadío en Santiago. Entonces, ese afán, perdón, y estamos hablando de inversión extranjera, señor presidente, usted dice que está llegando a botones. A lo mejor la intención de inversión puede haber, pero la inversión está toda parada. Ya, pero dejémoslo aquí. Vamos con el próximo tema, antes que se nos acabe el programa, la permisología paralizante del desarrollo. La tramitación del proyecto de permiso sectorial avanza muy tímidamente en el Senado. Ahí está dando vuelta hace mucho tiempo. Los empresarios han ido al Congreso muchas veces, han pedido que por favor se apure este proyecto, ¿no es cierto?, que tiende a bajar los plazos y las exigencias para permitir justamente que haya inversión, que se instalen industrias, que se instalen iniciativas de desarrollo económico. Bueno, fíjense que la Cámara pero ayúdame, Francisco, de la CPC, la Confederación de Producción y Comercio. la Confederación de Producción y Comercio, acaba de hacer una declaración. Fíjense que el costo promedio de una evaluación de impacto ambiental, si yo quiero construir un edificio, tengo que realizar una evaluación de impacto ambiental. Un edificio, no sé, usted extrapólenlo a todas las iniciativas que hay de desarrollo, de algún desarrollo industrial o económico. El costo promedio de una evaluación de impacto ambiental, el año 2020 tenía un costo de
418 millones de pesos. El año, y actualmente estamos en los 2020, hoy, 2024, ese costo de evaluación de impacto ambiental aumentó casi a 1.000 millones. Está por los 900, lo tenía por aquí la fecha exacta, no sé, no la encuentro, pero es casi 1.000 millones. 25.000 UF, 25.000 UF que son, hoy día 25.000 UF son prácticamente 1.000 millones de pesos. Claro, son 900 y tantos millones, son casi 1.000 millones de pesos. O sea, fíjense, en 4 años aumentó el doble el costo de una evaluación de impacto ambiental. En el caso de los permisos, en el caso de un permiso mínimo del Cernagiomín para un proyecto de mediana minería, el costo es de 19 millones y un requerimiento un poquito más complejo, como un permiso de cierre, ese, llega a costar alrededor de 45 millones de pesos. Bueno, no lo tengo acá, no lo noté, pero se hablaba qué lástima que no lo puse acá, porque se hablaba de un proyecto de construcción de casas, de viviendas sociales, que con el costo de la evaluación de impacto ambiental, el costo que iba a tener finalmente para los usuarios de las casas iba a aumentar en un 10%. Entonces, y a esto sumémosle el tema de, ¿cómo se llama? El tema, de hecho, hay una crítica muy grande del Consejo de Monumentos Nacionales por el tema de los hallazgos arqueológicos. Encuentran un alambre o una tapa de Coca-Cola, puede parar un proyecto. ¿Cómo se llama? Una hoja de diario. Por aquí está una hoja de diario en Copiapó del año 1950 y tanto. O sea, que seguramente ese diario está en los archivos nacionales para un proyecto. Y lo paran un mes, 2 meses, y a veces lo hacen inviable. No, y mucho más, Francisco, no, se lo paran meses. Claro, Meses. no, si yo el diario, yo creo que el diario ha parado un par de meses nomás, no más que eso, pero ya lo empieza, claro, lo empieza a ser inviable. Oye, Mario, Claro. y voy a ir de nuevo a lo que conversábamos recién. En general estamos hablando, Ricardo Meves de la CPC está hablando de los grandes proyectos, estos números que hablábamos de 1.000 millones de pesos, etcétera. Eso es para empresas grandes, con grandes espaldas, que pasan de repente 5, 6, 7, 8 años tramitando estos temas. Pero nuevamente, la economía nacional marcha sobre los hombros de proyectos más pequeños. Ahora no voy a decir muy, muy pequeños, pero proyectos que requieren tramitación ambiental y están sujetos a permisología. Y que son gente, ¿cómo se llama?, con menos espalda, con menos capacidades. Esas personas miran este monstruo y simplemente desisten de hacerlo. Yo tengo un caso, conozco un caso, alguien muy cercano a mí que está desarrollando un proyecto de salmones en agua dulce, que ahora, o sea, digamos, no en el mar ni en un lago, sino que en un terreno, en estanque, que se considera como lo más inocuo, lo más limpio. Se dio por vencido. No llegó nunca a desarrollar el proyecto porque se enfrentó a la permisología y lo echaban para atrás, le pedían algo, lo hacía, no, es que ahora se requiere otra cosa, de nuevo, otra cosa, porque tampoco hay una lista, oiga, cúmplame esto y estamos al otro lado. No, hay un ente pensante al otro lado que está Sí. elucubrando qué más pedirle, porque al fondo lo que quiere es que el proyecto no se haga. Y es gente, porque al final, si vamos más atrás, es gente que ellos tienen una situación económica solucionada. Y entonces trabajan, dejemos el país como está, ¿para qué queremos más? Estamos bien como estamos. ¿Y cómo está el señor que está en la extrema pobreza, el que era pobre y que ahora, a raíz de la misma situación económica que ellos han generado, ahora está en la extrema pobreza? ¿Cómo sale de la extrema pobreza esa persona? ¿Cómo logra conseguir un trabajo? Si las personas que teóricamente lo están llevando están frenando todas las iniciativas. Lo están haciendo esclavo del Estado. Quédese conmigo y yo le voy a dar una migaja una vez al mes. Ya, Francisco, mire, se nos va el programa, pero claro, bueno, sin ya le vamos a voltar al tema. Sí, ya lo dijimos. Eh, eso es lo que iba a decir, pero muy cortito. Y yo tengo una teoría de que este tema de los trabas han aumentado cada vez más, porque hay un montón de zánganos instalados en el servicio público.
Entonces, cuando antes había una persona que tenía que tomar decisión, ahora hay 5 personas que están haciendo más o menos el mismo trabajo, porque los van metiendo, porque no es un trabajo nuevo, el mismo trabajo que lo han multiplicado por 5. Entonces, antes que tenía que pasar por una persona, ahora el tema está pasando por 5 personas. Y cada cual, por supuesto, quiere justificarse, pues, entonces cada cual le pone más problemas. Bueno, yo creo que por ahí es uno de los motivos por qué estamos en esa situación. Francisco, tenemos que irnos. Hay que irse. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, Perdón, Mario, y para este fin de semana, los que están en regiones donde hay segunda vuelta de gobernadores, por favor, piensen bien. Las personas que nos están dirigiendo y que estamos criticando, los elegimos nosotros mismos. No llegaron solos. Así es, queridos amigos. Les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.